¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto me da saludarle a esta hora, ya finalizando la jornada de jueves, y vamos a hablar de temas importantes que le preocupan al guatemalteco. Cada que llega la temporada de fin de año hay varios temas que se ponen siempre sobre la mesa. Uno de ellos es el tema de la seguridad, que ya lo platicamos durante esta semana, pero también hay temas económicos. Uno de ellos, y que también lo hemos estado abordando en los espacios de Fuerza Informativa Azteca, es el presupuesto de la nación. Pero un tercer tema que también es importante y que también es por el lado económico es el aumento o el ajuste al salario mínimo. Una propuesta que siempre es presentada por tres sectores para analizarse en la Comisión Nacional de Salario y posteriormente ser anunciado por parte del gobierno central. Para hablar sobre este tema, sobre el salario mínimo propuesto para el 2024, nos acompaña Hugo Maúl. Él es presidente del Centro de Investigaciones y Estudios Económicos. Hugo, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Armando. Un gusto estar acá. Bien, pues este tema del salario mínimo que le preocupa mucho al guatemalteco, porque a final de cuentas es la forma en cómo se lleva el pan de cada día a casa. Para iniciar con este programa, el salario mínimo de Guatemala, que se cuenta actualmente con las circunscripciones con las que se cuentan en el país, ¿se adapta a la realidad económica del país? Sí, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que salario es una cara de la moneda y de la otra cara de la moneda es creación de empleo. No podemos hablar nosotros del salario si no hablamos de las condiciones de empleo en el país, y esto es una realidad que se reconoce en Guatemala desde el año 45. Cuando se crea el Código de Trabajo se habla así de una remuneración mínima para los trabajadores, pero también un análisis de las condiciones. Hablaba aquella Constitución y el Código de Trabajo original de las condiciones regionales y sectoriales en materia de creación de empleo para poder conciliar ese pago mínimo a los trabajadores con la creación de nuevos puestos de trabajo. Y la pura verdad es que hoy, 80 años después, lo que tenemos es que 70% de la población labora en la informalidad laboral. ¿Qué quiere decir eso? Que no ganan un salario mínimo, que no tienen las prestaciones de ley, que no gozan de otros beneficios que la normativa laboral establece. Ahora, eso no es porque los empresarios son unos aborazados que no quieren pagar, es simplemente que en Guatemala el 96% de las empresas son micro y pequeñas empresas poco productivas, que venden poco en mercados muy reducidos, que no pueden pagarle a sus trabajadores los máximos que la ley establece. Entonces, cuando hablamos de mejorar el salario mínimo, pues sí, mejorará a los que no pierden su trabajo, pero la gran mayoría de guatemaltecos no están bajo esa sombría de la cobertura salarial. Entonces, ante la pregunta de guarda congruencia con la realidad actual, yo creo que el primer elemento es entender que Guatemala tiene un reto de creación de empleo grandísimo. Y con eso ya sobre la mesa, entonces discutir cuál sería una forma de revisar los salarios que impacte lo menos posible el potencial de creación de empleo del país. Pero lamentablemente la discusión, esto ya es histórico, ¿verdad? Es siempre de reivindicación salarial, conquistas de los trabajadores, pero al final de cuentas, pues si no es por la migración, millones de guatemaltecos no tendrían un ingreso, y si no es por la informalidad, otro montón de guatemaltecos no tenían un ingreso. O sea que vivimos como una fantasía legal, pero una realidad que muchas veces se niega, pero que debiera ser central en esta discusión. Ahora que comentas este tema de la creación de los empleos más allá de este reajuste o el incremento al salario mínimo, cuando se da esta propuesta por parte del gobierno central de este 10% al incremento al salario mínimo, el sector empresarial, a través de un comunicado, solicita que se creen estos mecanismos o estas políticas para incrementar o generar estos empleos, como tú bien lo mencionas, por lo mismo de que gran parte de la población económicamente activa está dentro de la informalidad. Sí, efectivamente. La forma en que se hace en todos los países del mundo esta discusión es un mecanismo tripartito, empleadores, trabajadores, gobierno, que en el mundo ideal deberían ponerse de acuerdo, tomar todas estas condiciones
que debe considerarse productividad, situación del empleo, aumento en el costo de la vida y llegar a un acuerdo. Pero como no se llegan a acuerdos, o históricamente en Guatemala no se llegan a acuerdos, nuestra legislación establece que se le pasa la papa caliente al presidente. Pero aquí hay un elemento esencial, Luis Armando, que hay que considerar. La decisión es eminentemente técnica. El hecho de que se la pasemos al presidente es por una perversión de nuestra normativa que convierte una decisión técnica en una decisión política. Y ahí lo más importante es preguntarnos, bueno, 10% es mucho, 10% es poco. Ahí no hay manera de ponerse de acuerdo. Si planteamos la pregunta así, pues el sector empleador pensará que 10% es mucho, el sector trabajador dirá que 10% es poco, e imposible dialogar. Por eso es que muchos países, y aquí en Guatemala la Organización Internacional del Trabajo lo propuso, es utilicen una fórmula, utilicen un mecanismo técnico donde ahí se ponen los números y sale el valor con el cual se va a hacer la revisión, y no se están peleando por el número, sino institucionalizar el cálculo del número. Esa fórmula tiene básicamente dos componentes. Uno es cuál es la expectativa de inflación a futuro, porque lo que queremos es compensar la inflación que pueda haber en los próximos meses y en este caso un año, para preservar el poder adquisitivo. Y por el otro lado, cómo marcha la productividad del país, porque un país donde hay aumentos en la productividad, donde el trabajador aporta más al proceso productivo, también puede compensar un poco más. Si hacemos eso, hoy somos testigos de una tasa de inflación en Guatemala que está por debajo incluso del 2% el acumulado durante el año, y va a llegar probablemente a 3% en el caso más pesimista. Es decir, no hay una expectativa de inflación alta en el cortísimo plazo, y los pronósticos del banco para el próximo año hablan alrededor de 3%. Y si a eso uno le suma o le añade el incremento, el crecimiento económico que anda por 3,5, por 3, al final pues uno llega a un 6, a un 5, de ahí depende cómo se calibre la fórmula. Pero el 10 es bien difícil justificarlo en base a la expectativa futura del país. Y el problema fundamental es que ojalá fuera que yo subo el salario y no pasa absolutamente nada. El problema es que las empresas que están en condiciones más precarias, las empresas que han sido más golpeadas por los problemas de infraestructura, de inseguridad, o que simplemente porque son muy pequeñas o porque son medianas y están tratando de sacar la cabeza, con esos aumentos salariales lo único que queda es o se van a la informalidad o despiden trabajadores. Me parece que un país como Guatemala no se puede dar el lujo de perder el poco empleo formal que se genera. Y aquí quizás lo más importante de todo esto es que hay sectores que generan mucho empleo en Guatemala, que compiten internacionalmente en condiciones en las cuales un aumento los saca de mercado. Entonces la pregunta fundamental es, bueno, quiero aumentar el salario, no sé, en tiempos deportivos fue el 90% en 4 años. Bueno, sí, pero ¿y cuál es la contrapartida en términos de empleo? Porque si yo aumento un 90% el salario, pero se me cae el empleo 40%, bueno, entonces unos ganan, otros pierden. O sea, aquí no, los economistas decimos aquí no hay almuerzo gratis. O sea, ese aumento del salario, pues sí beneficiará a algunos, pero tiene a otros que pagan el costo en términos de no conseguir un empleo, perder el empleo que tienen, o empresas que simplemente se trasladan a la informalidad y desaparecen, ya no contribuyen, ya no participan en el IX. Entonces, el 10% a mí me parece que de cara a las condiciones actuales y futuras está por arriba de cualquier previsión que diría el uso de esta fórmula. Solo una nota a pie de página: en otros países la fórmula está en ley. Aquí ha sido utilizada en el seno de la Comisión Nacional del Trabajo para informar, para ilustrar, para guiar la discusión. Entonces creo que es momento de, como han hecho otros gobiernos, ceñirse a lo que dice la fórmula y también de alguna manera hacerle la vida más fácil al presidente a la hora de tomar una decisión, no trasladarle la papa caliente, porque eso a mí me parece también injusto en cierta medida, que como no nos ponemos de acuerdo, entonces al otro que nada tiene que ver
resuelva el problema que es inherente entre sector empleador y sector trabajador. Esta propuesta del 10% al incremento al salario mínimo que presenta el gobierno central, como tú bien lo mencionas, está muy lejos de la realidad, pero podríamos de una u otra forma decir que es una propuesta para tratar de agradar a la población, aunque esté muy lejos de la realidad, quizá teniendo ciertas afectaciones. Bueno, es que sí, efectivamente muchas veces los políticos tratan de agradar a la población. Ese es el caso de Alfonso Portillo, y ese momento casi duplicó el salario mínimo durante su periodo. El problema aquí es a quién se agrada, porque el 70% de los guatemaltecos están fuera de este esquema. Y otra cosa es... este número no sale de la boca del presidente, este número sale de su Ministerio de Trabajo y la gente que ahí está. Entonces, digamos, al ministerio pues no le corresponde agradar a nadie. El ministerio y a los funcionarios les interesa, su mandato es actuar conforme la normativa, conforme los mejores criterios técnicos. Si es por agradar, creo que esta no es la forma de agradar. La forma de agradar es realmente crear condiciones para que el país genere más empleo, que las empresas puedan ser más productivas, puedan ser más eficientes para contratar a más trabajadores. El aumento del salario, pues si agrada a alguien, pues tal vez agrada al liderazgo sindical, que puede decir que está cumpliendo con las conquistas sociales, pero también los sindicatos representan qué porcentaje de la población. O sea, aquí hay una inmensa mayoría silente, invisibilizada, que es los trabajadores informales, más del 70%. Por ellos nadie vela, y los aumentos al salario definitivamente no es para agradar a ellos, porque no van a recibir los beneficios. Licenciado Maúl, usted habla de que pues, esta decisión del incremento al salario mínimo es eminentemente técnica, en donde son varios representantes, 3 representantes de diferentes sectores que trabajan para tomar esta decisión. ¿Cómo explicarle a nuestros televidentes en qué se basan estas decisiones, estas revisiones, más allá de que se habla de que el salario mínimo es de 3,000 y algo de quetzales, mientras que la canasta básica pues simplemente pues, va al doble? ¿Cómo explicarles el por qué se va a cierta cantidad? Sí, primero entender que el salario mínimo es una compensación mínima para evitar que el trabajador caiga en un nivel de pobreza. O sea, no es para satisfacer todas las necesidades materiales de un trabajador, ¿sí? Eso hay que entenderlo, no es de máximos, sino es de mínimos. Número 2, también hay que entender que y eso lo acaba de revelar la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de las Familias, en un hogar no hay solamente un trabajador que contribuye a mantener el hogar. Esa es la idea cincuentera del sueño americano. Y además media machista también, porque sale el hombre a trabajar y se queda la mujer en la casa y él mantiene a la casa. La realidad guatemalteca es que en cada hogar guatemalteco hay más de un generador de ingresos, perceptor de ingresos. En términos concretos son 2 perceptores de ingresos por hogar. Entonces es la suma de los 2 perceptores lo que finalmente debe ser utilizado para comparar contra la canasta, no la de uno. Entonces, ahí, cuando se hace ese cálculo, cambia totalmente la visión, porque si sabemos que es un mínimo y sabemos que son 2 perceptores, la situación cambia para quienes ganan el salario. El problema es que el 70% de la población no lo gana. Ahora, aquí hay una cosa que hay que decirla, aunque a algunas empresarios no les gustará, pero hay 2 tipos de empresas. Las empresas que no pueden modificar su precio porque están en mercados muy, pero muy competitivos, sobre todo las exportadoras, que están compitiendo con otros mercados que son muy eficientes, muy productivos, y las empresas locales que están compitiendo internamente. Entonces, quienes juegan en las grandes ligas, digamos la Champions, tienen que estar a nivel de grandes ligas. Quienes juegan en la liga local, pues se pueden dar el lujo de otras cuestiones. Hay algunas empresas que sí pueden trasladar los aumentos de salario a precios. Hay otras empresas que no pueden, y ahí lo que termina sucediendo es
O las empresas cierran, las empresas disminuyen la cantidad de trabajadores, como está pasando ahorita en Honduras, por una política de este tipo. Han perdido una cantidad importante de empresas que se han venido a Guatemala buscando oportunidades. Y aparte otras empresas que sí pueden trasladar el aumento del salario, una parte, a los precios. Entonces, esto a veces no se toma en cuenta. Sí, me suben el 10% del salario a mí, pero subo mis precios 7%. Bueno, entonces al final, ¿cómo queda la cosa? O sea que yo creo que también hay que hacer esa diferenciación. No todas las empresas pueden ajustar sus precios. Y un problema práctico que tenemos, Luis Armando, es que la mayor parte del empleo, el mayor potencial de generación de empleo, está en empresas que van orientadas hacia mercados externos. Afortunadamente, Salvador y Honduras nos está haciendo el favor de con unas políticas salariales que guardan poca congruencia con su realidad, perdiendo empresas y destruyendo empleo. Y esas empresas vienen a Guatemala. Entonces ahí es donde creo yo que tampoco podemos ser nosotros técnicos de no considerar que se pueden ampliar las posibilidades para más guatemaltecos estén dentro de la formalidad, tengan acceso al seguro social, tengan acceso no solo a las pensiones, al seguro médico, que tengan acceso a los beneficios que la ley marca, sino pues como una vez le dije a un diputado que ya no está en el Congreso, vos hablas bien bonito pues, pero al final de hablar bonito no se pasa, porque la gente, la que está allá afuera vendiendo chicles, lo que gana ese día eso come, por más que vos ganes votos hablando bonito. Hay algunos problemas que le hacen percibir al guatemalteco una realidad que podremos hablar, el tema de la migración, el tema de la pobreza extrema, de la desnutrición y la inseguridad. Pero por otro lado vemos a una Guatemala que está dentro de los 5 países de América Latina con el salario mínimo más alto. ¿Cómo poder entender estas diferentes percepciones? Bueno, esa pregunta es excelente pregunta. Hay un criterio técnico que pues, no vamos a entrar en los detalles, pero el salario mínimo no puede estar muy lejos del ingreso promedio del país, ¿sí? Y hay una regla que dice que el salario mínimo deberá ser como 30 o 40% el promedio del ingreso del país. Pues resulta en Guatemala, la última vez que yo lo medí era como 2.4 veces. Entonces lo que sucede es que tenemos un salario que es demasiado alto para el promedio de ingresos de los ingresos laborales de los guatemaltecos. Entonces ahí lo que tenemos que responder, ¿y por qué los guatemaltecos tienen tan bajos ingresos laborales? Porque trabajan en empleos poco productivos donde se requieren pocas habilidades técnicas, donde hay poca disposición de maquinarias o tecnologías. Son empleos precarios, y además en pequeñas unidades productivas que no alcanzan a poder dar ese brinco de escala, de tamaño y de productividad. Entonces, si la realidad es micro y pequeñas empresas mal capitalizadas, con poca inversión, con poca tecnología, en mercados muy reducidos, sin productividad, los ingresos son bajos. Y si nosotros, y son 70% de la población, si ahí queremos meter un salario que es 1 vez y media o 2 veces el ingreso promedio, pues sí suena bien bonito, pero quienes pagan los salarios no van a poder alcanzar eso. Claro, no estoy hablando de un banco, no estoy hablando de TV Azteca, no estoy hablando de una aerolínea, pero es que las grandes empresas son la excepción de la regla en el país. Bastaría pedirle a la SAT, ¿cuántas grandes empresas hay? Creo que debe ser menos del 1%. En la misma SAT, empresas que están establecidas, que tienen un número NIT y pagan, creo que como 90 y tantos % son microempresas. Entonces, yo creo que si no atendemos a eso. Ahora, también entiendo que hay un discurso político, ideológico, donde se quiere hacer ver al empresario como el malo en la película. Pues habrán algunos empresarios malos, sí, pero la mayor parte de los empresarios en Guatemala, y las estadísticas lo dicen, son pequeños y medianos. Y la mayor parte del empleo en Guatemala se genera por pequeñas y medianas empresas y microempresas que definitivamente no pueden pagar esto. En otros países hay regímenes especiales para este tipo de empresas, considerando su capacidad de pago. Aquí no, aquí es un machetazo para todos por igual, salvo por 2 circunscripciones, pero es que es realmente una cuestión muy complicada, porque estamos midiendo con la misma vara cualquier variedad de
de comportamientos y realidades empresariales. Bien, licenciado Maúl, ¿le parece si vamos a una pausa comercial? Seguimos hablando de este tema. Vamos a una pausa, regresamos con más. Kilómetro Cero ha formado una familia, una comunidad, un estilo de vida. Amando la velocidad, la adrenalina, la aventura y la emoción de estar sobre ruedas a lo largo de un año en Guatemala. Aún faltan muchos kilómetros por recorrer y lo haremos junto a ti y Kilómetro Cero. Domingo a las 5 de la tarde por TV Azteca Guate, el mejor canal. Este domingo en Cine Estelar. ¡Mike! ¿Qué carajos haces? Se llama conducir, Marcus. Mike, frena, Mike. Ya debemos cambiar las cosas, de verdad. Lo único que te diré es que voy a perseguir criminales hasta que tenga 100 años. Toda nuestra vida hemos sido bad boys, ¿sí? Es hora de ser good men. ¿No que bad boys para siempre? Marcus, alguien está tratando de matarme. No voy a dejar que vayas a una misión suicida tú solo. ¿Una última vez? Una última vez. Bad Boys por siempre. Solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. Mira nuestra cara de alegría, familia linda, porque finalmente llegó ¡Viernes! Y tenemos un programa súper, pero súper especial para ti. Además, no se pueden perder la presentación de los niños que estarán participando en nuestro nuevo reality, Café MX. Estaremos analizando todo lo relacionado a la preliminar de Miss Universe 2024 con Ana Gabriela Villanueva. Eso va a estar bueno, como también Cielo o Infierno. Recuerde mandar sus mensajes al 30003712. Eso y mucho más en su programa favorito, que se llama... ¡Café! Seguimos platicando en Contraste y hoy estamos hablando sobre el incremento y esta propuesta al salario mínimo para el 2025. Nos acompaña Hugo Maúl, presidente del CIEN. Hablábamos sobre las empresas, que en mayor parte en Guatemala son micros y pequeñas y que esto también no ayuda mucho a la generación de empleos. En las últimas administraciones y obviamente en la presente administración, han existido las políticas adecuadas para la atracción de inversión y la generación de empleos. Sí, la verdad es que la respuesta a esa pregunta es no. Y voy a responderla desde la perspectiva costarricense. El año pasado estaba en un congreso, a principios de este año, estuve en un congreso donde pasó a tomar el estrado el ministro de Comercio Exterior, Tico. Y empezó a decir, es que Costa Rica es el mejor destino de inversión extranjera en Centroamérica, porque en Costa Rica nuestras principales exportaciones son tecnológicas de alto valor, la mano de obra costarricense está muy bien capacitada por encima de los niveles centroamericanos. Entonces, aprovechando que aquí nos ven puro guatemaltecos, y si hay algún tico, pues con todo respeto, tengo primos ticos. A veces nos parecen los ticos un poco así como, creídos, diríamos, pero son grandes personas. Pero, dije, este ministro tico, que si aquí todos somos centroamericanos, pues tampoco es que él juegue en el Real Madrid o en el Barça. Y siguió, pero al final dijo, y nosotros somos ese destino por una cuestión. Somos la única economía en Centroamérica que puede garantizarle al inversionista el respeto de sus derechos, porque nosotros respetamos nuestro sistema democrático, nosotros velamos y garantizamos el respeto a los derechos humanos fundamentales, y somos una economía y un país institucionalmente estable. A mí me cayó como patada en el hígado, pero al final de cuentas tiene razón.
Inversionistas como los que tiene Costa Rica en su sector exportador tecnológico no son Indiana Jones o no son sobrevivientes al desnudo haciéndole campaña ahí a un canal de cable, donde se van a meter unos locos que están dispuestos a todo. Las empresas de verdad que tienen la mayor capacidad de poder transferir tecnología, crear empleo, hacer más sofisticado el aparato productivo, demandan que haya estabilidad, pero la principal estabilidad es de las reglas de juego, política. Entonces, dicho eso, pues aquí no cantamos más las rancheras y creo que las cantamos mejor que los mexicanos. Mucha inestabilidad política. Número 2, que es crucial en todo esto, los regímenes de fomento. Hay muchas personas que, bueno, a un grupo de la izquierda aborrece los regímenes de fomento, otro grupo de la derecha aborrece los regímenes de fomento, pero en realidad todos los países tienen regímenes de fomento, de incentivos para la inversión. Llamémosle zonas francas. Cuando uno mira, por ejemplo, la ley de zonas francas de Costa Rica o de República Dominicana, uno se da cuenta que tienen una estructura mucho más amigable y favorable para inversiones extranjeras más sofisticadas que la nuestra, que apenas la logramos aprobar en condiciones a la carrera y simplemente casi que por cumplir. Entonces la respuesta es no. ¿Por qué no? Lo que ya dije, respeto a la democracia, a los derechos humanos fundamentales, a la estabilidad política, jurídica. Y número 2, no tenemos esos esquemas. Entonces realmente estamos aquí en una situación bien precaria, donde los inversionistas que vienen de verdad porque encuentran factores muy potentes de competitividad en el país, y uno de ellos es mano de obra joven relativamente abundante. Y por supuesto eso permite que cierto tipo de empresas, sobre todo industria ligera, vean a Guatemala como un bastión importante, no solo para confección de vestuarios, sino para toda la cadena, textiles y los accesorios. Y ahí es donde nosotros hemos, por ejemplo, en el sector de vestuario y textiles, hemos descollado y es como categoría de productos el principal producto de exportación de Guatemala. ¿Pudiera ser más grande? Pudiera ser más grande, pero sin incentivos, sin la estabilidad y encima con aumentos salariales que no guardan relación con ningún factor real, yo creo que mucho hacen no moviéndose hacia otro destino. Entonces, en todo caso, yo lo que diría es que una política salarial tampoco puede estar divorciada de esa realidad en cuanto a qué tan buen destino es un país para los inversionistas extranjeros, estamos hablando acá, pero lo mismo para un inversionista doméstico. Pues un inversionista doméstico quizás tantito peor, porque no está protegida por algunos tipos de protecciones que existen en los tratados de libre comercio. Pues aquí el inversionista nacional pues se libra por sí mismo o se lo llevó Judas. Un inversionista internacional protegido por un tratado pues está un poquito más blindado, pero dada esa debilidad que nosotros tenemos, me parece a mí que lo que hay que preguntarse es, ¿esta situación que tenemos en materia de inversión extranjera nos permite pensar que a futuro vamos a tener grandes inversiones extranjeras que permitan generar empleo? No. Entonces tratemos de preservar el que tenemos y no hagamos inaccesible para las empresas poder generar ese empleo. No estoy diciendo que no deba haber una compensación a los trabajadores por la pérdida de poder adquisitivo y por su productividad, pero no puede ser manejado con criterios políticos o reivindicativos de tipo ideológico. Esto es una cuestión técnica. Ahora, si a mí me preguntan, ¿y usted, Hugo, usted cree en el salario mínimo? No, yo por mí lo quitaría. Pero yo no tengo el poder ni me están preguntando, pues entonces creo que hay mejores formas de hacerlo donde no se le pase la factura al propio sector trabajador. La presente administración habla mucho de los problemas que vienen acarreando del pasado y lo que mencionábamos de las condiciones para atraer nuevas empresas, nuevas inversiones y con las voluntades que en este momento se están viendo en el Congreso de la República, podría ser el tiempo ideal para poder trabajar y generar estas condiciones a futuro, como usted lo mencionaba hace unos instantes. Bueno, yo creo que
Aquí hay una cuestión importante. De alguna manera u otra, seguramente a algunos de los que nos están viendo no les va a gustar, pero es mi sentir. Creo que haber logrado hacer una transición democrática como la que hemos hecho y tener un gobierno que tomó posesión a pesar de muchos vaivenes, de alguna manera habla bien de Guatemala en el sentido de su compromiso con una democracia, contra luchar por mantener la división de poderes. Entonces ahí yo creo que es mejor eso a otros modelos que tenemos en algunos países vecinos. No voy a decir cuáles porque tengo que viajar ahí, no quiero ser víctima de malos tratos al entrar al aeropuerto, pero no estamos bajo esa sombra autoritaria que tenemos a las vecindades. Eso ya creo que no, le da a este gobierno una característica especial que no tienen los vecinos. Número dos, creo que por la forma de ser del presidente Arévalo, es una persona que puede ser un buen vendedor del país, y porque creo que tiene un compromiso sincero con tratar de mejorar ese tipo de condiciones. Ahora, hasta ahí todo está bonito. El problema ya es el resto de condiciones, porque cambiar un régimen de incentivos implicaría aprobación de leyes que el Congreso tiene que hacer, donde se reconozca la importancia de esto. Eso es lo primero. Número dos, también que los ministerios claves pues puedan echar a andar las propuestas que ya tienen, las políticas que ya tienen, para que den los máximos resultados posibles. Y al final, que también esto es un vals, pues aquí se baila sector privado, gobierno, y los dos tienen que llevar el paso. Pues esto no es... antes bailábamos trap, no sé si ustedes alcanzaron a bailar, pero ahí valía patadas y manadas y lo que fuera. Pues esto es un baile más coreografiado, y ahí lo que hay que buscar es cómo sector privado y sector público congenian para llevar bien el paso y sacar adelante esta labor conjunta. La pelea está comprobado que no funciona, y quizás, y que me disculpe Alfonso Portillo si lo está viendo, pero el modelo que menos sirve es el modelo de su gobierno. El gobierno del FRG contra el sector privado como perros y gatos. Eso, al final de cuentas, pues no beneficia a nadie, pues, porque el país se vuelve mucho más riesgoso y no se construyen estas iniciativas, no voy a decir ni siquiera proyectos, iniciativas que pueden intervenir en proyectos cuando se puede congeniar. Ahora, que congeniemos no quiere decir que nos amemos, sino simplemente que entendemos que en ciertos puntos ganamos más caminando juntos que estar peleando. Y ya para finalizar, que se nos termina el tiempo, lo que hemos platicado, este 10% de incremento del salario mínimo, se puede decir que no es viable, pero usted como experto en temas económicos, ¿cuál debería ser un promedio de un incremento? ¿Cuál es su pronóstico? Bueno, yo, para ser fiel con lo que siempre he dicho, yo soy enemigo del salario mínimo, y eso no me hace enemigo de la clase trabajadora. Yo creo que Guatemala, su principal preocupación debería ser crear empleo masivo. ¿Ok? Dicho eso, creo que el peor de los mundos es cuando la decisión se politiza. Ahora, la decisión se politiza porque no se llegan a acuerdos en el mecanismo que tenemos. Entonces, una forma de evitar politizar la decisión es utilizar criterios y fórmulas preestablecidas. En gobiernos anteriores lo han hecho, algunos más, algunos menos, pero en ese sentido, a pesar de que a mí no me gusta el salario mínimo, yo diría, pues utilicen la fórmula que la OIT recomendó en algún momento, pónganle los números y miren los parámetros, a ver qué número da. Yo estoy seguro que esa fórmula en sus diferentes variantes no da más de 5. Y tal vez lo más importante, Luis Armando, el fantasma de la inflación está abatido, ¿sí? El mundo no está en un escenario inflacionario para el próximo año, y Guatemala menos. Entonces, en este momento, el salario mínimo tampoco tiene mucho sentido una revisión hacia futuro, porque viene una gran inflación, no es eso. Entonces yo sí creería que, si le pudiera recomendar algo al señor presidente, pero no soy quien yo para recomendarle nada, yo sí, el 10% me parece desmedido, y a quienes le van a pasar a él el expediente, porque al final así lo pone la ley, el dictamen, yo creo que deberían cabeza fría y realmente
dejarse guiar por lo que dice una fórmula, dejarse guiar por estos criterios técnicos y no todo simplemente, o no todo mi corazoncito, o no todo mi proyectar mi visión ideológica. Bien. Hugo Maúl, presidente del CIEN, muchísimas gracias y por supuesto estaremos platicando más acerca de este tema que aún no finaliza. Claro que sí. Muy bien, lo invitamos a que siga como siempre en la programación de TV Azteca Guate. Que pase una excelente noche.